El objetivo de este video es mostrar la solución de algunos ejercicios de aplicación de la conservación de la energía cinética potencial de la energía mecánica en general, como complemento a los ejercicios que ya se han venido haciendo anteriormente. Esta es la presentación que está disponible para ustedes en el Drive, donde están todas las presentaciones. Esta es una presentación del taller asociado a energía potencial y conservación de la energía. Estos son PDFs materiales disponibles para ustedes ya desde hace tiempo. Y pues digamos que voy a recorrer alguno de ellos simplemente para mostrar algunas de las cosas que podemos hacer nosotros en estos casos. Todos estos, en general, todos estos materiales empiezan siempre con una parte que está relacionada como con un resumen de varios libros. Este es del Halliday, en donde se muestran algunas ecuaciones, algunos conceptos de preparación. Es bueno siempre leer, repasar esos conceptos. Esto es de otro libro que no recuerdo el apellido. Este es del Sears. En general son iguales, absolutamente todas. Y siempre se inicia con unas preguntas preliminares que, dependiendo si ustedes quieren hacerlas o no, pues pueden arrancar desde ahí. Yo voy a pasar directamente a los materiales. Y en este caso particular, entonces se habla de energía potencial y fuerzas conservativas. La recomendación siempre es que tomen un ejercicio y lo empiecen a resolver de cada uno de los temas. Es decir, no se queden, si abren el capítulo del libro en esta sección, no se queden hasta hacerlos todos al continuar, sino que es preferible ir estudiando todos los temas de a poquitos, porque al final todos están relacionados y no es bueno especializarse o quedarse solamente con un tema en particular. Entonces voy a comenzar con estos. Aquí tenemos varias preguntas, ¿sí? Entonces también otra recomendación es empezar con los que tienen un solo puntico, como para empezar a calentar, empezar a tener confianza. Y de estos que tenemos acá, pues tenemos de un puntico y tenemos de dos punticos. Entonces vamos a tomar uno de un puntico. Voy a añadir aquí una hoja vacía. Y voy a coger el 5. Vamos a ir acá y lo vamos a pegar. Entonces en este 5 lo que nos están diciendo es lo siguiente. Tenemos como un cubito de hielo, un pedacito de hielo que tiene una masa de 2 gramos apenas, y se libera desde el borde, aquí como nos dicen, desde el borde de un tazón semiesférico cuyo radio es de 2,22 centímetros. Entonces nos dieron el radio. Nos dicen pues que entonces el contacto, como esto es hielo, este contacto básicamente no tiene fricción. La primera pregunta es cuánto trabajo se realiza sobre este pedacito de hielo debido a la fuerza gravitacional, mientras que ese pedacito desciende hasta el borde de abajo, hasta que llega aquí a este punto, ¿sí? ¿Cuánto trabajo hizo? La gravedad. Aquí lo que podemos hacer son varias cosas. Podríamos ponernos a hacer la integral del trabajo para responder la pregunta A. Podríamos empezar a decir, bueno, el trabajo que hace la fuerza gravitatoria, pues por definición es la integral de la fuerza gravitatoria punto el vector desplazamiento a lo largo de todo el trabajo, a lo largo de toda la trayectoria. La trayectoria es curva, entonces el vector desplazamiento va cambiando de dirección. Es muy complicado. Más bien si recordamos que para la fuerza de gravedad, bueno, primero que todo la fuerza de gravedad, digamos, es constante, ¿cierto? La podríamos sacar de la integral. Y además, si tenemos en cuenta más allá, es que la fuerza de gravedad es conservativa, entonces no importa la trayectoria para llegar a estos dos puntos. Lo que importa finalmente para la fuerza de gravedad es que él va a descender, va a tener un desplazamiento neto vertical, que es este, ¿cierto? Es como si sacáramos de aquí, de esta expresión, la fuerza gravitatoria, punto en la integral del desplazamiento, que esto sería la fuerza gravitatoria, punto el desplazamiento total. Y realmente lo que nos interesa pues es la parte vertical, este desplazamiento vertical que tenemos hacia abajo. Entonces, pues en ese caso, pues inmediatamente podríamos tener que el trabajo hecho por la fuerza gravitatoria, como el desplazamiento fue hacia abajo y la fuerza gravedad también va hacia abajo, entonces pues va a ser simplemente mg por r. Y eso es todo. Porque esta fue la distancia que cayó, ¿cierto? Cuando estamos desde acá hasta cuando llega acá, pues esto también mide r, esta parte de acá. Entonces eso es así de sencillo que lo podemos obtener.
si pasamos al B, entonces nos pregunta cuál es el cambio en la energía potencial del sistema que está entre la Tierra y el peladito y el pedacito este. Entonces, en la B nos preguntan cuál es el cambio en la energía potencial del sistema pedacito de hielo y tierra durante este descenso. Entonces recordemos que para las fuerzas conservativas el trabajo es igual a menos el cambio de energía potencial. Entonces en este caso el trabajo hecho por la gravedad está relacionado precisamente con la fuerza de atracción gravitatoria, que es la que ejerce la Tierra sobre el pedacito. Por lo tanto está relacionada con el cambio de energía potencial. Y entonces sería menos mg por r. Simplemente tendríamos que reemplazar. En el C nos dicen si la energía potencial, que siempre tiene un nivel de referencia, observen que siempre es un cambio, siempre respecto a un nivel de referencia. Entonces si esta energía potencial, si el cero de esa energía potencial se escoge en la parte de abajo de la taza, ¿cuál es el valor entonces cuando se libera el pedacito de hielo? Entonces lo que nos están diciendo es que se está escogiendo el nivel de referencia aquí abajo. Entonces, la pregunta es cuánto es el valor de la energía potencial en este punto, cuando se libera aquí arriba. Pues entonces ahí en ese punto va a ser mg por r. ¿Listo? Y finalmente, finalmente no, el D nos está diciendo si en lugar de esto la energía potencial se tomará el cero en el punto en el que se libera, ¿cuál es el valor cuando la pelotica llega abajo? Entonces si más bien escogemos el datum aquí arriba, ¿sí? Si este es el cero, entonces en este caso, cuando la partícula llega aquí abajo, pues energía potencial es negativa, sería menos mgr. Entonces depende completamente su signo del nivel de referencia que hayamos escogido. Y la parte E dice, si la masa del pedacito de hielo se dobla, se duplica, ¿cuáles serán las magnitudes de las respuestas A a D? ¿Se incrementan, disminuyen o permanecen iguales? Entonces, si la masa, miren que la masa aparece en todo lado. Aquí tenemos masa, aquí tenemos masa, aquí tenemos masa y aquí tenemos masa. Entonces, si se duplica, pues en el caso, digamos, el A, entonces crece porque será 2 veces lo que tenemos. Y en el caso B, decrece, pues porque es menos 2 veces lo que, o sea, ahora el valor es menos 2 mgr, entonces un valor más negativo, entonces decrece. En este caso crece y en este caso pues decrecería. Y eso es todo. Esa sería la solución a este problema particular. Como para, como este quedó como fácil, podríamos tratar de mirar el 6 de una vez. Creo que tengo espacio. Y con eso aprovechamos la que... No, lo vamos a mirar más abajo porque abajo sí está relacionado con energía con la conservación de energía. Entonces sigamos, cumpliendo nuestra idea. Aquí más, vamos a pasar a la siguiente. Aquí sí dice conservación de la energía. Entonces aquí tenemos muchos problemas donde debemos aplicar conservación de la energía, ¿sí? Y entonces pues vamos a escoger alguno. Por ejemplo, el 15. Vamos a escoger el 15. Entonces me voy a parar acá, voy a crear una nueva página como esta. Vamos a copiarlo. Vamos a pegar acá. Listo. Entonces dice, en la figura se muestra un camión al que le fallaron los frenos, ¿sí? Como en la línea, ¿no? Y se está moviendo hacia abajo a una rapidez de 130 kilómetros por hora justo. Entonces tenemos una rapidez inicial de 130 kilómetros por hora. Justo antes de que el conductor lo que hace es lanzarlo por una rampa de salida, una rampa de frenado. Eso existe en algunas avenidas que tiene una inclinación de 15 grados. La masa, entonces bueno, nos dieron el ángulo, que es 15 grados. La masa de este camión es 1.2 por 10 a la 4 kilogramos. ¿Listo? Entonces 12.000 kilogramos, 12 toneladas. Entonces, ¿cuál es la longitud mínima L
que la rampa debe tener de tal manera que ese camión frene momentáneamente a lo largo de ella. O sea, lo que nos están pidiendo es cuánto debe ser L para que la velocidad final en este punto sea 0. ¿Sí? ¿Cuánto debe ser este L? Esa es la pregunta que nos están haciendo acá. Bajo esa condición, con esta velocidad inicial. ¿Qué más nos preguntan? Después nos preguntan que si esa longitud se incrementa, disminuye o sigue siendo la misma, si la masa disminuye o si la rapidez se incrementa. Entonces ya eso lo haremos con nuestra respuesta. Por eso a veces no es bueno como simplemente reemplazar números, sino que vamos a tratar de obtener la expresión general. Entonces, por conservación de la energía, lo que vamos a tener es, aquí hay un cuerpo, que en este punto, que es el camión, pero lo voy a representar simplemente por esto. En este punto tiene una rapidez inicial, ¿cierto? Y va en esta dirección. Eso es todo. Nos están diciendo que esto es ¿sin qué? Sin fricción, simplemente es por acción de la fuerza de gravedad. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es un balance de energías para verificar, pues, cuando esta partícula llega. Vamos a hacer esto más extendido así. Este es como el nivel de referencia donde arranca. Cuando esta partícula llega hasta aquí arriba, pues queremos que su velocidad final valga 0 en ese punto. Entonces vamos a plantear la ecuación de la conservación de la energía. Tenemos trabajo no conservativo más trabajo externo igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. En este problema particular no hay fricción, entonces esto vale 0. En este problema particular no hay fuerzas externas, cuerdas que estén alándolo, personas empujando, nada de eso. Entonces lo que tenemos es que esto es igual a 0. ¿Sí? Y por lo tanto tenemos que calcular K final, K inicial, U final, U inicial, y ya está. Respecto a las U's, solamente tenemos gravitacional, no hay resortes, por ejemplo, ¿sí? Ni otras fuerzas conservativas donde debamos calcular energías potenciales. Entonces con esto pues vamos a empezar. K final se supone que es 0 porque la partícula pues se supone que tiene que llegar al reposo del camión. K inicial pues es la masa de ese camión por la rapidez inicial al cuadrado sobre 2. Listo. El U final, cuando la partícula está aquí arriba, pues no tenemos resortes, pero sí tenemos gravedad. Entonces vamos a medirlo todo respecto a este nivel donde empieza la rampa y tenemos que calcular pues esta altura. Ya la vamos a hacer por geometría. Pero el U final sería M por G por H, solamente gravitacional y no hay resortes. Y el U inicial, como estamos midiendo todo desde este punto, pues entonces es 0. Y ese H, ¿cómo lo sacaríamos? Entonces tenemos un triángulo así. Tenemos un triángulo así, donde esto es θ, esto es L y esto es H. Y la idea es que queremos calcular ese H en términos de L y θ, pues porque L es el que estamos buscando. De la geometría se ve que seno de θ es igual al opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? No se confundan con la H no siempre está en la hipotenusa. Y por lo tanto, pues esta H es igual a L por seno de θ. Entonces esto es lo que vamos a escribir, mg por L por seno de θ. Y con esto ya escribimos nuestra conservación de la energía. Entonces tenemos delta K, que es K final, menos K inicial, más delta U, que es U final, menos U inicial, igual a 0. Estamos despejando, recordemos que estamos despejando el L. Entonces vamos a pasar esto aquí a sumar. Tendríamos m por g por L por seno de θ igual a m por b sub 0 al cuadrado sobre 2. Se nos va la masa, entonces aquí ustedes ya pueden ver que no va a depender de la masa. Y pues seguimos despejando. L va a ser igual a b sub 0 al cuadrado sobre 2 g por seno de θ. Y esta sería nuestra respuesta. Entonces observen que el L tiene que ser más grande si la velocidad inicial es más grande. Entre mayor velocidad, pues más distancia va a necesitar. Eso lo esperamos, ¿cierto? Y también el L va a ser más pequeño si este seno de θ es más, si el ángulo es más grande, porque entonces estamos comparando una rampa que es así con una rampa que es así. Pues obviamente bajo condiciones realistas. Entonces para que suba toda esta distancia, pues vamos a necesitar una menor longitud sobre el triángulo. Entonces esta sería nuestra solución y pues el resto será simplemente reemplazar. Entonces como pueden ver,
Simplemente fue aplicar conservación de la energía, escoger desde qué punto vamos a medir la energía potencial gravitacional en este caso, y ya. Entonces sigamos a la otra sección. Y dice fuerza y energía potencial, curvas de energía potencial. Recordemos que esto viene de que el trabajo conservativo es igual a la integral de la fuerza conservativa por la, digamos, punto, el desplazamiento. Y esto es igual a menos el cambio de la energía potencial. Por lo tanto, digamos, la fuerza en el eje X se puede escribir como menos la derivada de la energía potencial respecto a X, o la fuerza en el eje Y como menos derivada de la energía potencial en el eje Y si tuviéramos más dimensiones. Esa es como la relación. Una integral para calcular la energía, o una derivada para calcular la fuerza. Entonces vamos a coger el 38. Me equivoqué. Vamos a seleccionar este problema. Lo vamos a pegar acá. No, acá. Ok. Y lo vamos a agrandar un poquito. Entonces dice, la figura nos muestra la gráfica de la energía potencial en función de la posición. Ojo, nos están dando energía potencial en función de la posición. ¿Sí? O sea que esto que yo escribo acá, podemos calcular fuerzas, porque podemos derivar eso. Entonces nos dicen, en función de X, para una partícula de 2 kilogramos, que viaja a lo largo del eje X, bajo la influencia de una fuerza conservativa. Listo, claro, es una fuerza conservativa, pues porque tiene asociada una energía potencial a ella. La figura de estos valores, en la figura de estos valores tenemos que UA es 9 joules, UC en la parte vertical es 20, UD es 24, listo, ya está. Y V no nos lo dieron, ¿no? Listo. No está. La partícula se libera en el punto donde la U forma una altura, una colina, en V igual a 12 joules. Entonces, digamos que vamos a extender esto para verlo a lo largo de toda la curva. Listo. Entonces ahí lo tenemos. V es 12 joules, con una energía cinética de 4 joules. Entonces, la liberan desde acá. Tenemos también una energía cinética inicial igual a 4 joules. Y tenemos pues una energía potencial igual a 12 joules. U sub 0 igual a 12 joules. Esto implica entonces que la energía mecánica total inicial es 16 joules. ¿Cuál es la rapidez de la partícula en x igual a 3.5 y en x igual a 6.5? Entonces, para responder, digamos, la parte A, nos están preguntando cuánto es la rapidez de la partícula aquí, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que, en este caso, no hay fuerzas disipativas, la energía se conserva, entonces tenemos E total siempre es igual a K más U. Y en este caso, pues va a ser igual a la energía inicial, siempre. Nosotros sabemos también, por tanto, que M por B al cuadrado sobre 2 en cualquier punto de la curva, más la energía energía potencial en cualquier punto de la curva vale igual a E sub 0. En este caso particular tendríamos M por B al cuadrado sobre 2 más U igual a 16, que es la energía en joules inicial. Entonces, vamos a despejar B al cuadrado. B al cuadrado va a ser igual a 16 menos U, pasé esta U a restar, multiplicamos todo por 2 y dividimos todo por U por M. Entonces finalmente la rapidez nos va a dar raíz de 2 por 16 menos U sobre M. Entonces, esa es la expresión general para cualquier punto U en la curva. Entonces la rapidez en el punto 3, acá en 3.5, será igual a raíz cuadrada de 2 por 16. ¿Cuánto vale la energía potencial ahí? Vale UA, que es 9, sobre
la masa, que es 0.2. Y con eso tendríamos la rapidez en ese punto, ¿sí? Esto nos daría raíz de 16 menos 9 nos da 7 7 por 2 sobre 0.2, lo mismo que por 10, 70, raíz de 70, entonces esto aproximadamente nos daría, bueno, ustedes lo confirman a ver, 8.37 metros sobre segundo. Estamos utilizando joules, estamos utilizando kilogramos, entonces ya las unidades están bien. Listo, ahora la parte B es cuánto vale en x igual a 6.5, acá. Entonces aplicamos exactamente lo mismo y nos daría V es igual a raíz cuadrada de 2 por 16. Ahí la energía potencial vale 0 sobre 0.2. Entonces esto nos va a dar raíz cuadrada de 10 por 16, o sea 4 por raíz de 10, y esto nos va a dar 12.65. Aquí es importante que noten que la rapidez en este punto nos da mayor, y es de esperar, porque como la energía potencial es lo más pequeña posible, entonces la energía, la energía cinética es lo más grande posible, y por lo tanto la rapidez pues es lo mayor posible, ¿sí? Entonces por eso nos dio más grande que en el caso A. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la posición del punto de retorno a la derecha y a la izquierda? ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces los puntos de retorno son en donde pues se va a igualar nuestra energía, son cuando nuestra energía cinética es completamente cero, ¿cierto? Recordemos eso, esos son los puntos de retorno. Y eso quiere decir que la energía potencial vale la energía total. Entonces, la energía total que teníamos nosotros era esta, E sub 0 igual a 16 joules. Entonces la pregunta es, ¿en qué puntos vale 16 joules ¿qué? Nuestra curva? Entonces nosotros tenemos que UA es 9, V es 12, UC es 20. Entonces debe ser en un punto por acá intermedio, ¿cierto? Un punto por acá. Digamos, a ver si pudiéramos UA a V. Más o menos sería por acá. Y ahora la cuestión es calcularlo. ¿Cuál es la coordenada? ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer ahora. Entonces, para hacer eso, tenemos que buscar la intersección entre estos puntos, sabiendo que la curva ahí tiene que valer 16. Y aquí también vale 16, ¿cierto? Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es calcular las ecuaciones de esas rectas, por ejemplo, y calcular en qué punto del eje X es que valen 16. Entonces, aquí ya es como lo que ustedes hacían de calcular las ecuaciones de la recta. Podemos escoger la de la derecha o podemos escoger la de la izquierda. Yo voy a escoger la de la izquierda, ustedes pues hagan el de la derecha. Entonces voy a calcular la ecuación de esta recta que tenemos acá, ¿sí? Esta recta. La voy a resaltar. Es esta recta la que yo quiero calcular. Para encontrar cuándo esa curva pues vale 16 y eso me va a dar la posición. Eso es realmente lo que estoy buscando. Entonces, hay varias formas de calcular la ecuación de una recta, dado arbitrariamente, dados dos puntos y la pendiente. Una es y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. X sub 0 y y sub 0 son cualquier punto de la recta, digamos esta coordenada o esta cualquiera. Y la pendiente pues la tenemos que sacar también por aparte. La pendiente sería coger dos puntos de la recta, de hacer y1, y2 digamos, menos y1 sobre x2 menos x1. Esto lo hago como un repaso también de estos conceptos. Entonces, voy a escoger este punto
como x2, y2 y este punto como x1, y1. Entonces ahí que tendríamos, y2 en ese caso es lo que vale UC. UC es 20. Menos 20 joules. Menos y1, que sería UA, que es 9. Dividido entre x2. Lo estoy haciendo al revés, ¿no? Vamos a cambiarle aquí para que quede ordenado. Este sería x1, y1, o si no va a cambiar, me daría otro signo, ¿no? Ese será el problema, me daría un signo positivo como lo estaba escribiendo. Siempre miramos en la forma en la que va creciendo el eje x. Este sería x2, y2. Entonces, ahora sí. Y2 sería UA, que es 9, menos Y1, que sería UC, que es 20, sobre X2, que sería 3, es este punto, ¿cierto? Y X1, que sería 1. Entonces esto me daría 20 menos 9, daría 11, entonces menos 11 sobre 2, entonces menos 5.5, ¿listo? Y entonces ya tenemos nuestra ecuación, voy a escoger cualquiera de estos dos puntos, voy a escoger el primero, voy a escoger este. Entonces tendría y menos lo que vale y ahí, que es 20, igual a la pendiente, que es menos 11 medios, factor de x menos x sub 0, que sería 1. Ese fue el que yo escogí. Listo. Esa es la ecuación de mi recta, pues se puede simplificar y toda la cosa, pero recordemos que yo lo que estoy buscando es para cuál x y vale 16, ¿sí? Porque estamos buscando cuando la energía potencial vale la energía total 16 y eso es lo que implica es que entonces la energía cinética valdría 0. Entonces simplemente voy a reemplazar eso aquí y tendríamos 16 menos 20 igual a menos 11 medios por x menos 1. 16 menos 20 me da menos 4 igual a menos 11 medios por x menos 1. Va a pasar este mano a multiplicar, esto a dividir, entonces tendríamos menos 8 sobre menos 11 igual a x menos 1, se me da esto con esto, y finalmente tendríamos x es igual a 1 más 8 onceavos. Eso me daría 11 más 8 sobre 11, y esto me daría 19 sobre 11, y esto me va a dar 1.73. Entonces, miren que sí, más o menos, esto es como 1.73. ¿Sí? Entonces ahí en 1.73, mi energía potencial vale 16 joules, que es la energía total mecánica, es lo que implica que la energía cinética vale 0. Y por lo tanto ese es un punto de retorno. Y pues hacer lo mismo con la otra recta del otro lado para poder calcular cuánto vale ese x. Solo lo podemos hacer en este momento como en las rectas, ¿no? Y eso es todo. Entonces con esto podemos volver a empezar, porque creo que ya no hay más ejercicios de otro tema. Ah, sí, trabajo hecho por una fuerza externa. Ah, sí, es que no hay más. Energía, conservación de la energía, listo. ¿Qué más sigue? Y potencia, ok. Y hay unas preguntas que no tienen respuestas. Listo. Es que ya no había más. Entonces, digamos, hagamos de aquí uno. Estos son fuerzas externas. Vamos a coger el 42. 2. 42 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2
a pegarlo acá. Entonces dice, un trabajador empuja un bloque de 27 kilogramos por una distancia de 9.2 metros a lo largo del piso a una rapidez constante y con una fuerza dirigida a 32 grados abajo de la horizontal. Entonces digamos que tratar de representar el sistema es muy importante. Entonces tenemos esto, tenemos como una caja. Hagámosla más grande. Tenemos una caja y se le está aplicando una fuerza a esta caja que nos dicen que va dirigida por debajo de la horizontal, 32 grados por debajo de la horizontal. Entonces digamos que le estamos aplicando una fuerza así, y cuando nos dicen que está dirigida teta grados por debajo de la horizontal, pues es esto. ¿Listo? Entonces estamos aplicando aquí una fuerza F sobre la caja. Y también nos indican que se movió cierta distancia, ¿no? Nuestro bloquecito. Y esa distancia, que la tienen que medir, digamos, en las mismas puntas, en cada caso, esa distancia sería esta que tenemos acá, distancia D igual a 9.2 metros. ¿Ok? Eso fue lo que nos dijeron. También nos dijeron que va a rapidez constante, hay un coeficiente de fricción entre el bloque y el piso que es de 0.20. Entonces, como nos dicen que va a rapidez constante, aceleración vale 0, porque la rapidez es constante. Entonces, ¿cuánto fue el trabajo hecho por la fuerza del trabajador? ¿Y cuánto fue el incremento en la energía térmica del sistema bloque-suelo? Cuando nos preguntan eso del incremento de energía térmica, básicamente ese es el trabajo de la energía de la fuerza de fricción. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, calculemos. Nosotros tenemos, digamos que en cualquier punto de la trayectoria, nosotros vamos a tener que este sistema va a ser el diagrama de fuerzas acá. Esta partícula siente pues una fuerza normal, siente un peso, siente una fuerza F que tiene este ángulo, que ahí nos lo dieron, y además pues siente la fuerza de fricción, ¿sí? Fuerza de fricción cinética, porque se está deslizando. Entonces, pues respondamos las preguntas. No se nos están pidiendo el trabajo neto o algo así, sino que nos están pidiendo el trabajo hecho por cierta fuerza. Entonces, primero, el trabajo hecho por el trabajador. Entonces, nosotros tenemos el trabajo hecho por esa fuerza externa F. Como esa fuerza es constante, no tenemos que integrar, sería simplemente la fuerza punto el desplazamiento, que en este caso es en una dimensión. Eso será lo mismo que el valor de la fuerza por el valor de desplazamiento por el coseno del ángulo que hace el vector desplazamiento con la fuerza. O sea, el vector desplazamiento va hacia horizontal, es esa línea roja, y la fuerza va así. Entonces ya tenemos el ángulo, ¿cierto? Es θ. Y coincidió con el símbolo que puse acá, no siempre es lo mismo. Entonces, esto será simplemente reemplazar, pero aquí venimos a un problema, ¿no? Ahí dice, bueno, listo, escriba, ¿cuánto es f, cuánto es delta x, cuánto es coseno de θ? Delta de x lo tenemos, es 9.2, coseno de θ lo tenemos, es coseno de 32, pero no tenemos la fuerza f, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos para calcular la fuerza f? ¿La fuerza f será el peso? ¿O qué será? Entonces, como tenemos que calcular fuerza, pues entonces tenemos que ir a hacer diagramas de fuerza y tenemos que hacer sumatorias de fuerzas. En la dirección vertical tendríamos n menos w menos f por seno de θ, que es esta componente. Esta es f seno de θ. Esto nos da 0, porque no está subiendo ni bajando. Y entonces esto nos permitirá calcular la normal. La normal va a ser igual al peso, mg, más f seno de θ. Listo. No podemos sacar nada más de ahí. Y mientras estamos ahora, vamos a hacer la horizontal. Y en la horizontal tenemos hacia la derecha esta componente, que sería f coseno de θ. Entonces tendríamos f coseno de θ menos la fricción. Y aquí es igual a 0, porque nos dijeron que la aceleración era 0, porque iba a rapidez constante. Entonces aquí tendríamos f coseno de θ es igual a la fricción. ¿Listo? Eso es lo que tenemos ahí. Y esta fricción, bueno, antes de seguir, esto ya nos da un caso interesante, ¿no?
porque esto nos está indicando que este F por este coseno de teta es la fricción. ¿Listo? Entonces el trabajo probablemente nos vaya a dar, y nos tiene que dar, que el trabajo de la fricción es igual a menos el trabajo de la fuerza. Por eso pues, se pudo ir a velocidad constante, estaba equilibrado completamente. Eso digamos se deduce acá. Bueno, entonces ahora necesitamos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es mu por la normal, que la normal es m por g más f seno de teta. ¿Listo? Y entonces tenemos f coseno de teta es igual a mu por mg más mu por f seno de teta. Y entonces queremos despejar f, ¿no? Y tendríamos, pasémoslo al otro lado, f coseno de teta menos mu f seno de teta igual a mu por m por g. Factorizamos la f, factor de coseno de teta menos mu por seno de teta. Y por lo tanto tendríamos f es igual a mu mg sobre coseno de teta menos mu por seno de teta. Y ahora simplemente pues reemplazaríamos, ¿sí? Entonces reemplazamos esto, lo tenemos. Entonces ya tenemos f. Y con eso pues ya podríamos calcular nuestro trabajo metiéndolo acá. Tendríamos esta f. Y pues el trabajo de la fuerza de fricción pues va a ser igual a menos el trabajo de la fuerza que hizo la persona para arrastrar la caja. En este caso porque todo está balanceado, porque tenemos aceleración constante. Y pues ya hemos terminado aquí nuestro problema. De pronto una cosita y una convención de signos. Si ustedes miran aquí la respuesta, efectivamente los dos trabajos en la 42 dan iguales, pero falta un signo menos, ¿cierto? Es porque nosotros sí estamos teniendo en cuenta el signo menos, porque sabemos que el trabajo, la fuerza de fricción va en dirección contraria al desplazamiento, pero como allí le están llamando a esto el incremento de la energía térmica, ellos lo que tienen es que el valor que tenemos acá, el WF, digamos el valor absoluto, es el incremento de la energía térmica. Esa es la definición que está en el resumen. Entonces por eso no le ponen el menos, por eso les da siempre, les da igual y positivo, pero realmente el menos sí es importante cuando estamos hablando en términos de trabajo. Finalmente el trabajo de la fuerza de fricción implica un incremento en la energía térmica, eso es. Y ahora sí, conservación completa de la energía, esto quiere decir que probablemente vamos a tener fricción y un montón de cosas. Entonces miremos el 53. Recuerden que, digamos, yo ahorita lo leo, lo planteo y la idea es que ustedes pausen el video y traten de ustedes hacerlo y luego si comparan con lo que se hizo. No se queden solo viendo pasivamente qué es lo que está haciendo uno, porque no van a aprender. Se aprende desde lo que ustedes intentan y de lo que ustedes tratan de entender ahí. Entonces, por favor, pausen el video, piénsenlo, ustedes cómo lo harían. Luego escuchan el planteamiento, pausan el video otra vez y luego de nuevo lo intentan. Entonces tenemos la figura tal, tenemos un bloque de masa 3.5 kilogramos que se acelera desde el reposo por un resorte que está comprimido y que tiene una constante de resorte de 640. Voy a ir anotando lo que nos están dando. La masa, que es 3.5 kilogramos. También nos dieron la constante del resorte, que es 640 newton por metro. El bloque deja el resorte cuando el resorte está en su longitud natural y luego el bloque viaja a una distancia horizontal en un piso que tiene coeficiente de fricción de cinético μk 0.25. La fuerza friccionante pues va a detener el bloque a una distancia de igual a 78. Entonces anotemos μk es igual a 0.25 y la distancia D en la que se detuvo es 7.8 metros. ¿Cuál es el incremento de la energía térmica? O sea, A es trabajo de la fuerza de fricción.
¿Cuánto es la máxima energía cinética del bloque? B es K max. ¿Y cuál es la distancia de compresión original del resorte? ¿Cuánto era el X resorte inicial? ¿Listo? Esas son las preguntas. Entonces, pues hay varias maneras de resolver esto. Primero que todo, empecemos por el trabajo de la fuerza de fricción. Es lo más fácil. ¿Por qué? Porque miren que no tenemos velocidades por ningún lado. O sea, nosotros nos dijeron que eso estaba ahí comprimido. Nos dijeron que después se liberó. Él cogió una velocidad, entró en la parte de la fricción y esa fricción lo frenó. Pero pues no sabemos cuánto fue esa velocidad inicial, ni tampoco cuánto estaba al principio comprimido, que es lo que nos están preguntando. Entonces solo tenemos información de la parte aquí en la parte del rozamiento, ¿cierto? Ahí sabemos que hubo un trabajo de la fricción y ya está. Entonces no sabemos cuánto es esta. Sabemos que esta velocidad final, esta rapidez final acá es 0, eso lo sabemos. No sabemos esta rapidez inicial cuánto es y no sabemos esta compresión inicial, bueno, llamémosla x sub 0, cuánto es. Tampoco lo sabemos. ¿Sí? Nada de eso lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es esto y sabemos que la velocidad final vale 0. Entonces, en esos casos, pues lo primero que uno debe hacer es como en esa parte que sí conoce cosas, tratar de calcular. ¿Y qué me podría linkear a mí estas dos cantidades? Pues aquí probablemente sea el teorema de trabajo de energía, porque ese me dice que el trabajo neto de las fuerzas netas, que en ese caso solamente la fricción, pues es igual a la variación de la energía cinética, que es una particularidad de la conservación de la energía. Si ustedes escriben la conservación de la energía, tendrán trabajo no conservativo solamente en esta zona, ¿listo? Solamente en la parte de la derecha. Más trabajo externo es igual a delta K más delta U. Pero resulta que no hay allá trabajo no conservativo y resulta que ni está subiendo ni bajando para cambiar la energía potencial gravitacional, ni tampoco el resorte se está comprimiendo ni nada. Ya cuando estamos aquí a la derecha ya no pasa nada de eso. Entonces, todo esto vale 0. Entonces miren que nos da que el trabajo no conservativo, en este caso el trabajo de la fricción, es igual a delta K, que es K final, que es 0 menos K inicial, que es M por B inicial al cuadrado sobre 2. Entonces observen que si podemos calcular ese trabajo no conservativo, podríamos calcular esta rapidez inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues claramente no con esta misma fórmula, sino con la definición del trabajo. El trabajo no conservativo, o sea, el trabajo de la fricción, ya estamos haciendo el punto A, pues es de nuevo la integral de la fuerza de fricción, digamos, punto del desplazamiento, que en este caso nos daría la integral de la fuerza de fricción, lo voy a poner en valor absoluto para que no le metan más menos, por delta x por el coseno del ángulo entre los dos, y pues esto yo lo puedo sacar de la integral, y al final me va a dar pues simplemente f punto delta x, o sea la fuerza de fricción por el desplazamiento, pero lo voy a cambiar a esto por d, por el coseno del ángulo entre ellos. Desplazamiento va para allá, pero la fuerza de fricción va para acá, hacen 180 grados. Y por esa razón es que aquí nos sale que el trabajo no conservativo es igual a menos. La fuerza de fricción la pongo en valor absoluto para que no le vayan a poner otra vez menos. Por el d por el coseno de teta. Y pues ahora simplemente tenemos que calcular la fuerza de fricción. Si yo hago el diagrama de fuerzas de mi bloque aquí, yo tengo que verticalmente tiene solamente la normal y mg. Y la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es μ por n. Y en este caso sería μ por mg. Entonces, reemplacemos. Menos μ por mg por d. Y este coseno ya no existe porque ya lo metimos acá, ¿no? En este caso. Ya el signo está aquí, es coseno de 180. Entonces ya está. Entonces listo, tenemos el trabajo no conservativo. Es igual a menos μ por m por g por d. Y esto es igual, según lo que hemos escrito, a menos m por b0 cuadrado sobre 2. Ustedes aquí pueden reemplazar y tienen los números, o sea, todo esto lo tenemos esto, esto y esto, ¿sí? Entonces tenemos los números. Aquí yo le puse D minúscula, pero era de mayúscula. Esto es igual a D. Ya para hacer el punto B, no,
pues ya estoy haciendo como antes. Digamos, quito esto, quito esto, quito esto, quito esto, y entonces observen que yo podría calcular cuánto sería la rapidez cuadrado, que sería 2 por mu por g por d. Esto también lo podríamos calcular. Ahora, pero miren que en el B nos está preguntando la energía cinética máxima. ¿Cuándo será la energía cinética lo más grande posible? ¿Sí? Hay que pensarlo. Pausen y piénsenlo. Después de pausado, entonces, resulta que al principio ella, digamos que esta partícula empieza a acelerarse, pero al inicio la energía toda era potencial elástica. Y luego llega un momento en que la energía potencial elástica ya no existe porque ya el resorte dejó de estirarse. Y toda esa energía potencial elástica se transforma en energía cinética para que el bloque se mueva hacia la derecha. Por lo tanto, el máximo está justo antes, como hay una fricción, está justo antes de entrar acá. O sea, el máximo está justo al inicio de esta etapa. Entonces, si volvemos al teorema de la conservación de la energía, nosotros teníamos, habíamos dicho, WNC es igual a delta K, que es igual a K final menos K inicial. Y esta es la energía cinética máxima. La energía cinética máxima es justo cuando va a entrar ahí, ya cuando se ha despegado el resorte. K final es 0 menos K inicial. Entonces lo que tenemos es que trabajo no conservativo es igual a menos K inicial. Trabajo no conservativo ya dijimos que era menos mu por m por g por d. Esto es igual a menos K máxima. Quitamos los menos. Y por lo tanto nuestra energía potencial más grande posible va a ser mu m g d. Listo. Y reemplazan y ya. Y finalmente el C nos dice la compresión inicial del resorte. Entonces, ya esto que lo que quiere decir es, olvídese de toda esa vaina de la fricción, usted ya calculó. Esta velocidad inicial ya la pudimos calcular. Y usted lo que tiene es, ahora que se va a concentrar es en esta nueva etapa. Esperen, voy a poner esto un poquito más grande, le voy a poner esto así. Entonces ahora la idea es que nos vamos a concentrar es en esta etapa. En la etapa en la que primero tenemos una energía potencial elástica y luego todo eso se transforma en energía cinética y todavía no hay fricción. Eso es en lo que nos vamos a concentrar. Entonces hagámoslo. Volvemos a aplicar conservación de la energía. Ahí tendríamos otra vez trabajo no conservativo más trabajo externo igual a delta K más delta U. Ahí no tenemos trabajo no conservativo, no hemos entrado a la parte todavía de la fricción. No tenemos trabajo externo. Entonces tenemos 0 igual a delta K más delta U. O sea, 0 igual a K final menos K inicial más U final menos U inicial. K final es esta K, ¿cierto? Miren una cosa. Aquí tenemos un U inicial que se transforma en un K final. Pero este K final es el mismo K inicial de esta siguiente etapa que al final se transforma en 0 velocidad final y en trabajo no conservativo. Todo se perdió ahí. Entonces el K final de esta primera etapa es el K inicial que ya hemos calculado. Hemos partido el problema en dos partes. Entonces, esto sería este mismo. Voy a hacerle la raya, sería este mismo. Que sería mu por m por g por d menos el K inicial, aquí al inicio. Esto vale 0 porque está quieto. Entonces menos 0. Más el U final. En esta etapa el U final es 0 porque el resorte ya no está comprimido ni estirado. Entonces 0. Menos el U inicial, que sería K, que es la constante del resorte, por la elongación del resorte al cuadrado sobre 2. Y esto nos da 0. Y miren que aquí pues ya podemos despejar nuestra elongación. Le voy a volver a escribir esa ecuacióncita aquí encimita con otro color. Voy a poner acá. Tendríamos mu mgd menos k por delta de x al cuadrado sobre 2 igual 0. Entonces esto implicaría mu mgd igual a k por delta de x al cuadrado sobre 2. Paso ustedes a multiplicar este k dividir y saco raíz cuadrada.
Delta de x va a ser raíz cuadrada de 2 mu mgd sobre delta de x al cuadrado. Sobre k, perdón. Y con eso ya lo podemos sacar. Entonces, este problema en particular es útil porque nos permitió como mostrarles que se pueden partir en varias etapas nuestros problemas. Digamos, está la etapa 1, está la etapa 2. Yo al principio resolví la etapa 2 y luego me fui devolviendo hacia la etapa 1. Y uno tiene que tener cuidado con los acoples entre las etapas. Lo que es final para una etapa es inicial para la que le sigue, ¿sí? Eso simplemente es lo que hay que tener cuidado. Y de esa manera podemos resolver fácilmente todos estos problemas que nos salgan de conservación de la energía. Podríamos hacer otro de una vez, ya que estamos acá, vamos a hacer el 57. Entonces voy a añadir otra hoja. Y ya para finalizar, entonces hagamos este ejercicio. Dice, en la figura 854, un bloque se desliza a lo largo de una trayectoria que va desde un nivel a otro nivel, que está más alto, después de pasar a través de una valla intermedio. Toda la pista, digamos, toda esa parte azul es sin fricción hasta que el bloque llega a la parte de arriba, que ya sí hay fricción. Esa fricción va a detener el bloque a una distancia d. La rapidez inicial del bloque es v sub 0 y la diferencia de altura es 1.1 metros y el coeficiente de fricción cinética es 0.60. Entonces, ¿cuánto vale t? Si nos dieron pues toda esa información. Entonces, de nuevo, esto lo podemos partir en varias etapas. Podríamos partirlo en una primera etapa, que sería hasta que el bloque llega acá. Entonces, vamos, digamos, a seleccionar la primera etapa sería esta. ¿Sí? Y la segunda etapa, y ahí podríamos calcular cuál es la velocidad con la que entra el bloque en este punto. Y después podríamos calcular la segunda etapa, pues que sería esta parte, ¿cierto? Con la fricción. ¿Ok? Eso se puede hacer así. O la otra opción es simplemente coger todo como una sola etapa. Ya está. Cualquiera de las tres formas, de las dos formas, una con dos etapas, una con solo una etapa, podría servir. Depende de lo que nos esté preguntando. Yo lo voy a hacer con las dos etapas completas, o sea, solo una etapa, mejor dicho, de principio a final. Para que vean pues cómo sería esa forma. Ustedes pues practíquenlo como ustedes vean, trátenlo de hacer de la misma manera que yo lo hago luego con dos etapas para que si lo pueden resolver pues ya, entendieran. Entonces, de nuevo, conservación de la energía. Trabajo no conservativo más trabajo externo es igual a delta K más delta U. Identificación. Trabajo no conservativo sí hay en esta zona. Entonces no podemos quitarlo simplemente. Trabajo externo no hay. No hay cuerdas, no hay personas empujando. Delta K hay porque se va a detener. Vamos a tener aquí una velocidad final igual a 0 y tenemos aquí una velocidad inicial. Entonces sí hubo un cambio de energía cinética. Y delta U sí hay, pero ¿cuáles U tenemos? Tenemos U, vamos a ponerlo así. U tenemos solamente gravitacional. No tenemos resorte ni nada más. Y como tenemos U gravitacional necesitamos escoger un sistema de referencia. Por lo tanto, voy a escoger un datum, que va a ser este. Creo que es el más fácil, ¿cierto? Entonces este va a ser mi datum, mi punto de referencia para la energía potencial gravitacional. Y pues empecemos a escribir. Trabajo no conservativo. ¿Dónde ocurre el trabajo no conservativo? Voy a tomarle una foto de nuevo al problema para hacerle énfasis a eso. El trabajo no conservativo ocurre específicamente en esta zona.
¿sí? Cuando nuestro bloque está en ese punto, nosotros tenemos que el bloquecito, que es este, él entra con una velocidad y al final se detiene, ¿sí o no? Y va a tener aquí unas fuerzas. Tenemos entonces aquí tenemos la normal, tenemos el peso, pongámosle mg de una vez, y tenemos una fricción. Entonces la única fuerza que hace trabajo acá, no conservativo, pues es la fricción. Y ese trabajo no conservativo, por lo tanto, nos va a dar menos, porque va en dirección contra el desplazamiento de la fuerza. Entonces el ángulo es 180 y coseno de 180 es menos 1. La fuerza de fricción por la distancia que se desplazó, o sea, menos μ por mg por d. ¿De dónde salió toda esa vaina? Fuerza de fricción es μ por n. Del balance de fuerzas en dirección vertical tenemos que n es igual a mg. Y por eso tenemos esto así. ¿Listo? Entonces el trabajo no conservativo es esto. Fuerza de fricción va para atrás, desplazamiento va para allá, y el ángulo que hacen es 180 grados, o pi, y coseno de pi es menos 1. Y ahí es que sale este menos 1 acá. Y no hay que volverle a meter un menos en la f, si no lo estaremos poniendo positivo, no, este trabajo es negativo. Ya tenemos el trabajo no conservativo, ¿sí? Por eso quise como mostrarlo ahí. Delta K. K final menos K inicial. K final es 0, porque se supone que se detiene. Y K inicial es m por b inicial al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y ahí ya terminamos. Y delta U. Delta U es U final. U final, nuestra partícula se elevó respecto al datum, se elevó h desde su punto de inicio. Entonces el U final sería mgh menos el U inicial, como está en el datum, pues es 0. Entonces nos da mgh y esto nos da menos m b0 cuadrado sobre 2. Listo, entonces ya podemos escribir nuestra conservación de la energía. WNC, trabajo no conservativo, menos μ m g d igual delta K menos m b sub 0 al cuadrado sobre 2 delta U más mgh. Y de acá, pues ya podemos despejar nuestra distancia d. Miren que la masa se va en todo lado, se puede factorizar y se va. Y entonces voy a pasar, tendríamos, a ver, multiplicar todo por menos 1. O paso a sumar este, invierto los lados. Entonces tendría μ gd igual a b sub 0 al cuadrado sobre 2 menos g por h. Y para despejar d, pues paso a dividir μ por g. Entonces tenemos d es igual a b sub 0 al cuadrado sobre 2 menos g por h, todo dividido entre μ por g. Y aquí, pues ya simplemente es reemplazar. Una cosa importante es que, miren que aquí nos salió como un negativo, una resta. Esto implica que no todos los valores de d son posibles. Este problema particular pues nos está diciendo es, si esta partícula, por ejemplo, viene muy lento acá, ¿sí? Si viene lento, pues no alcanza a subir, se queda por aquí y se devuelve, entonces no va a alcanzar a hacer esa d, no va a alcanzar a superar esa altura h. Por eso aparece esa resta. Y esto implica entonces que, pues una condición sobre el problema, que b sub 0 tiene que ser mayor o igual a raíz de 2g por h. Si no tiene al menos esta velocidad, pues la partícula no va a poder subir la rampa. Y ese es el análisis importante, digamos, que se tiene que hacer de acá. Y si fuera exactamente igual, b sub 0 es exactamente igual, pues la partícula llega exactamente aquí, pero se queda quieta. ¿Sí? No puede moverse más. Por eso la distancia vale 0. Y cualquier velocidad un poquito mayor, pues sí va a dar una distancia mayor que 0. Y ya. Eso es todo. Entonces, bueno, espero que esta sesión de ejercicio les haya servido. Digamos que se tocaron todos los temas y es importante
que repasen y que hagan más ejercicios ustedes. Esto es un ejemplo muy básico de algunos libros, pero pues ustedes tienen mucho más material disponible. Y otra cosa importante es que también hay otro taller que dice 0910 Taller Momento en Energía, que son unos problemas que se llaman problemas de contexto, que son algunos problemas que no tienen como tanto diagrama, ni tanta ecuación, ni tanto número, sino que ustedes deben pensar un poco más cuál es la pregunta. La idea es que pues, los revisen porque alguno de estos probablemente les va a salir hasta acá. Conservación de momento no lo vamos a utilizar, todavía no lo estamos viendo. Entonces hasta este ejercicio sería que ustedes lo deberían revisar. Digamos el primer problema dice, se está viendo, es un especial de National Geographic, bla bla bla. Hay cierto pez cazador en los ríos, mata insectos cuando los golpea arrojándoles un chorro de agua. El narrador del programa dice que el pez cazador mantiene la boca en la superficie del agua y lanza un chorro aproximadamente 4 metros por segundo. O sea, acabaron de darles a ustedes una rapidez inicial. Voy a añadir aquí una hojita. Vamos a copiarlo. Listo. Entonces, les están diciendo que digamos esto es como la superficie del estanque y el pez va a lanzar acá a una rapidez de 4 metros por segundo. Hace caer una polilla desde un ojo hasta el agua. Usted observa que el ojo está a 75 centímetros de la superficie del agua y pregunta qué ángulo debe formar con la horizontal el chorro de agua que sale de la boca del pez. Entonces digamos que se lanza con una rapidez v sub 0, con un ángulo, ¿sí? Teta inicial, esa es la pregunta, ¿cuánto vale ese ángulo? Pero pues esta cosa va a ser un movimiento parabólico y tiene que llegar a una altura, no sabemos si antes o después de que empiece a descender, supongamos que antes, pero no es necesario, a una altura igual a 0.75 centímetros. Y este de sub 0 es igual a 4 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces la pregunta es esa. ¿Cómo podemos hacer para calcular cuál es el ángulo de la velocidad que necesitamos acá nosotros? En estos problemas es importante preguntarse cuáles son las condiciones. Observen que la idea de estos problemas es que no les dan absolutamente todo, sino que en general se está esperando es que ustedes traten de poner cuáles serán las condiciones que se deben hacer acá para resolver el sistema. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que si lo toca antes, todavía le queda como energía posible para poder seguir subiendo a este chorro de agua. Entonces, lo más probable y lo más útil sería que alcanzara más bien a subir hasta la altura máxima, ¿cierto? Cuando estamos aquí en este punto. Ese será como lo más complicado posible, la altura máxima será la condición, digamos, cuando está lo más lejos posible, a 75 centímetros, lo más lejos posible, y eso implicaría entonces que sería la altura máxima la que estamos buscando acá. Si no alcanzamos esa altura máxima, 0.75 metros, que es metros, entonces pues estaríamos en un punto en el que todavía podríamos tener, si fuera en un punto anterior, podríamos haber llegado mucho más alto. Entonces esa es como una primera condición. Y en este caso, pues digamos que la parte horizontal de nuestra gota, la velocidad, digamos, tiene como esas dos componentes. Esta parte horizontal, pues, va a ser siempre constante. Aquí no tenemos aceleraciones, pero la parte vertical sí va a tener puntos en los que va a valer cero y luego pues va a empezar a disminuir, ¿cierto? Debido a la gravedad, precisamente por el trabajo que está haciendo la gravedad en la dirección vertical. Entonces, tendríamos que relacionar la parte vertical en este proceso para calcular el trabajo de nuestra energía potencial gravitacional. En este caso, digamos si escogemos como datum también la superficie, tendríamos que al inicio, U inicial sería 0 y el U final sería pues simplemente mg por h, donde m es como la masa de la gota del chorro que lanzó nuestro pececito. Y en cuanto a la energía cinética tendríamos el K final, pues en ese caso solamente tendríamos m por v sub 0 en x al cuadrado sobre 2
Porque se supone que cuando estamos en la altura máxima, allí la velocidad en y es igual a 0, ¿cierto? Entonces solamente tenemos esta componente. Mientras que el k inicial, la energía cinética inicial, pues es m por b sub 0 al cuadrado sobre 2. Este b sub 0 en x sería b sub 0 por coseno de teta, todo esto al cuadrado sobre 2. Y con esto ya podemos plantear nuestra conservación de la energía. Tendríamos W1C más W externo igual a delta K más delta U. No tenemos esto, no tenemos esto. Tendríamos 0 igual a delta K, que es K final, M por B sub 0 coseno de teta al cuadrado sobre 2, menos K inicial, que es M por B sub 0 al cuadrado sobre 2, más U final, que es MGH, menos el U inicial. Entonces de aquí ustedes pueden observar que ya podemos obtener cuánto es el ángulo, ¿cierto? Digamos que 0 es igual a m por b sub 0 al cuadrado sobre 2 por coseno cuadrado de teta menos m sub 0 al cuadrado sobre 2 más mgh. Voy a factorizar m por b sub 0 al cuadrado sobre 2. Esto me haría coseno al cuadrado de teta menos 1 más mgh. Y identidades trigonométricas. 1 es igual a seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta. Entonces coseno cuadrado de teta menos 1 es menos seno cuadrado de teta. Entonces tendríamos 0 igual a m por b0 cuadrado sobre 2 por menos seno cuadrado de teta más mgh. Por lo tanto, mgh es igual a m por b sub 0 al cuadrado por seno cuadrado de teta sobre 2. No sé si se fijan, pero de todas maneras esto es como si hubiéramos tenido acá más bien la velocidad vertical del inicio. Si hubiéramos más bien nos hubiéramos concentrado solamente en el eje Y. Bueno, se nos va la masa con la masa y nos quedaría g por h por 2 sobre b sub 0 al cuadrado igual a seno al cuadrado de teta. Y por tanto, ya tenemos que seno de teta es igual a raíz cuadrada de 2gh sobre b sub 0 al cuadrado. Y reemplazando y sacando el arcoseno ya podemos obtener nuestro ángulo. Entonces estos problemas implican condiciones que ustedes deben obtener, ¿sí? Y eso es lo que los hace muy útiles. Entonces por favor también mírenlos para que practiquen. Eso es todo, muchas gracias por su atención.